con esta nueva unidad. Bien, para empezar con esta nueva unidad vamos a estudiar lo que son las expresiones regulares. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué son las expresiones regulares? ¿O qué hacen las expresiones regulares? Las expresiones regulares, al igual que los autómatas, describen el mismo lenguaje. Sí, las expresiones regulares pueden definir de forma exacta los mismos lenguajes que describen los distintos tipos de autómatas. ¿Sí? Entonces, ¿qué lenguaje escribían los autómatas? Los autómatas escribían los lenguajes regulares. Entonces, la, eh, las expresiones regulares también pueden definir los lenguajes regulares. Claro, no de la misma forma o visualmente como lo hacen los autómatas, sino de otra forma. ¿Sí? Entonces, las expresiones regulares nos van a permitir a nosotros poder definir los lenguajes regulares, ¿sí? Utilizando, eh, utilizando una nueva representación. Aunque nosotros ya hemos visto expresiones regulares cuando utilizamos autómatas, ahora las vamos a definir ya formalmente. Entonces dice, las expresiones regulares denotan lenguajes. Por ejemplo, la expresión 0, 1 elevado al asterisco más 1, 0 elevado al asterisco define el lenguaje que constan de todas las cadenas que comienzan con 0, en este caso por acá, seguido de cualquier número de unos. Sería esta primera parte que es aquí. Sería esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces dice, define el lenguaje que constan de las cadenas que comienzan con 0, seguido de cualquier número de unos. ¿Por qué cualquier número de unos? Porque tengo 1 al asterisco. ¿Sí? O que comienzan por 1, en este de aquí, y terminan o finalizan con cualquier número de ceros. Entonces, como ustedes podrán ver, nosotros ya hemos manejado expresiones regulares anteriormente. Ya en el transcurso de la asignatura nosotros ya hemos utilizado expresiones regulares de forma implícita. Ahora las vamos a definir. Entonces, estas expresiones regulares, como en el caso que tenemos aquí, lo que hacen es definir lenguajes regulares. Entonces, esta expresión regular que yo tengo aquí me va a definir un lenguaje regular, al igual que lo hacen los autómatas. Entonces, ¿qué operadores se utilizan dentro de las expresiones regulares? Nosotros podemos utilizar algunos tipos de operadores. ¿Sí? La unión sería esto de aquí. Si aquí no sé por qué se me ha puesto esto. La unión, que está representada por un símbolo más. La concatenación, que sería con un punto. La clausura, que es un asterisco o clausura de Kleene. Entonces, puedo utilizar la unión, que sería el más. Entonces sería igual a la unión. Expresiones regulares. El punto, que sería la concatenación de expresiones regulares. Y el asterisco, que vendría a ser la clausura de Kleene. ¿Ya? Entonces, estos son los operadores que yo voy a utilizar para poder representar esas expresiones regulares. Como ya lo sabemos, el símbolo más es una unión y representa un O. Sí, aquí por eso lo taché a esto que he puesto aquí, porque esto no es un O, sino esto es un I, que debe haber puesto un O. Sí. Para que quede en el video, esto es un O. ¿Sí? Entonces, la unión, que es un símbolo más y representa también un O. Una concatenación, que es un punto y representa también un I. Quiere decir que la unión es A o B y la concatenación A y B. Y la clausura de Kleene, que es el asterisco. Y en esto ya lo hemos visto anteriormente en los autómatas. Bien, dice, esta definición no solo describiremos lo que son las expresiones regulares válidas, sino que para cada expresión regular E, describiremos el lenguaje que representa al que denominaremos lenguaje de E, o lenguaje de la expresión. Entonces,
para poder tener una base. Dice, el caso básico consta de tres partes. ¿Cómo se representa una expresión regular? Las constantes épsilon, lambda y el conjunto vacío son expresiones regulares que representan a los lenguajes. Épsilon representa al lenguaje, ¿sí?, conformado por la cadena vacía. Lambda igual, que es la misma cadena vacía, ¿no? Y el conjunto vacío representa al lenguaje formado por el conjunto vacío. Por tal motivo, podemos decir que el lenguaje de E, es decir, el lenguaje de la expresión va a ser igual, el lenguaje de la expresión regular épsilon o cadena vacía va a ser igual al lenguaje formado por la cadena vacía, y el lenguaje del conjunto vacío es igual al conjunto vacío. El segundo caso dice que si A es cualquier símbolo, entonces A es una expresión regular. Esta expresión regular se representa o representa el lenguaje formado por el símbolo A. Es decir, el lenguaje de A va a ser igual a el lenguaje formado por el símbolo A. Y se observa que utilizamos la fuente, bueno, en negrita para señalar, en este caso no es algo que sea mandatorio. Bien, entonces tenemos dos casos primero. Cuando por sí solas las constantes, la cadena vacía y el conjunto vacío ya representan de por sí expresiones regulares que representan ya a un lenguaje. El primero de la cadena vacía conformado por el lenguaje conformado por la cadena vacía, y el segundo va a ser el conjunto vacío. Después, cuando tenemos cualquier símbolo, A, tenemos el símbolo, por ejemplo, A1 o el símbolo, no sé, un símbolo así. Entonces, el lenguaje, por ejemplo, de 1 va a ser igual al conjunto formado por el símbolo 1 o al lenguaje formado por el símbolo 1. Lo mismo que decimos aquí, el lenguaje de A va a ser igual al lenguaje formado por el símbolo. Ya. Otra cosa que hay que tener claro es que cuando nosotros ponemos L, vamos a representar al lenguaje. Bien. Continúa. Entonces, voy a borrar esto. ¿Qué dice? Existen 4 partes en el paso inductivo, ¿sí? Una para cada uno de los 3 operadores y para la introducción de paréntesis. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver cómo se construyen las expresiones regulares. Entonces, para poder construir expresiones regulares, vamos a empezar con un paso inductivo, y para este paso inductivo existen 4 partes, ¿sí? Una para cada uno de los 3 operadores que hemos visto anteriormente, que son la unión, la concatenación y la clausura, ¿sí? Y otra para la introducción con paréntesis. Quiere decir que hay 4 pasos para poder construir una expresión regular. Por ejemplo, si E y F son expresiones regulares, entonces E más F o E unido a F es una expresión regular que representa la unión de el lenguaje de E y el lenguaje de F. Es decir, el lenguaje de E unido con el lenguaje de F va a ser igual al lenguaje de E unido con el lenguaje de F. ¿Sí? Entonces, aquí el lenguaje de E más E, recuerden que E es una expresión regular y F es otra expresión regular. Entonces, ¿a qué va a ser igual cuando yo uno estos lenguajes de E y de F? Va a ser igual al lenguaje de A unido con el lenguaje de F. Y eso ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje de A, ¿sí?, va a ser el símbolo A. ¿Sí? El lenguaje de A, por ejemplo, y el lenguaje de B. Entonces, el lenguaje de A más el lenguaje de B va a ser igual a A, B. ¿Sí? Bien, eso es lo que tenemos en la primera parte. Entonces, el lenguaje de A, perdón, el lenguaje de E, que es una expresión regular, y el lenguaje de F, que es otra expresión regular, va a ser igual al lenguaje de E unido con el lenguaje de F. El otro paso es, si E y F son expresiones regulares, entonces E concatenado con F es una expresión regular que representa la concatenación de E y F. Es decir, L es el lenguaje de E concatenado con F es igual al lenguaje de E concatenado con F.
Dice, observa que el punto puede utilizarse opcionalmente para explicar o para explicitar el operador de concatenación. Eso quiere decir que aquí puede estar el punto o aquí puede estar el punto, como no puede estar, es una opción. ¿Sí? Bien como una operación sobre lenguajes o como el operador en una expresión regular. Por ejemplo, 0.1 es una expresión regular que significa lo mismo que 0.1 y que representa el lenguaje de 0 concatenado con 1. Sin embargo, nosotros vamos a evitar el uso del punto. Ya lo hemos estado evitando anteriormente, así que simplemente es para recalcar. Entonces, cuando tengo dos expresiones regulares, al concatenar esas expresiones regulares, lo que yo estoy haciendo es concatenar el lenguaje que representan esas expresiones regulares. Por ejemplo, si el lenguaje de E es el lenguaje de 0 y el lenguaje de F es el lenguaje de 1, concatenados me van a dar el lenguaje formado por la cadena 0, 1. Dice, si E es una expresión regular, entonces E al asterisco es una expresión regular que representa la clausura del lenguaje de E. Es decir, L, el lenguaje de E al asterisco va a ser igual a el lenguaje de E todo elevado al asterisco. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy representando la expresión regular elevado al asterisco. ¿Y a qué va a ser igual? Cuando yo elevo una expresión regular al asterisco, va a ser igual al lenguaje de esa expresión regular todo elevado al asterisco. ¿Sí? Ya lo hemos visto también esto en los autómatas finitos. Dice, si es el cuarto paso, dice, si es una expresión regular, entonces una E encerrada entre paréntesis es también una expresión regular que representa el mismo lenguaje que E formalmente. Entonces, si tengo yo, o si esto, el lenguaje de E o la expresión regular entre paréntesis, sin ninguna operación por acá afuera, el lenguaje de esta E me representa el mismo lenguaje de una E simple. Entonces, estas son las cuatro cosas que tenemos que tener en consideración. Primero, la unión. Entonces, la unión de dos expresiones regulares es igual a la unión de sus dos lenguajes. La concatenación de dos expresiones regulares es igual a la concatenación de sus lenguajes. Elevar una expresión regular al asterisco significa que estamos elevando su lenguaje al asterisco. Y en la última, si tenemos una expresión regular entre paréntesis sin ninguna operación que le afecte, va a ser igual al mismo lenguaje de la expresión regular. ¿Sí? Entonces son cuatro consideraciones que nosotros tenemos que tener para poder hacer expresiones regulares. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar tres operaciones en las expresiones regulares. La unión, la concatenación y la cláusula. Tres operaciones. La unión, la concatenación y la cláusula. Esas tres operaciones vamos a utilizar dentro de las expresiones regulares. Bien.